Bueno, definitivamente este primer capítulo se merece un wow. Por fin, después de tantos años queriendo y anhelando este momento y meses esperándolo, por fin la serie Hells se estrenó, y así es como nace una nueva serie de lucha libre. Y para la persona que no tenga ni la más pálida idea de qué se trata esta serie, paso a explicarlo brevemente. Hells es una serie sobre wrestling o lucha libre profesional, y en este primer capítulo la historia ya nos presenta a nuestros dos personajes más principales, Ace y Jack Spade, ambos hermanos y eternos rivales. Por un lado tenemos al hermano mayor Jack Spade, interpretado por Stephen Amell, y tengo que decir que me encanta volver a verlo en un proyecto relacionado a la lucha libre, porque literalmente él es un fanático más viviendo el sueño de todos, poder subirse a un ring. Ya lo había intentado en 2018 y creo que no le salió nada mal. Stephen Amell, what are you doing? Eso obviamente si no contamos que con ese salto él se fracturó la cadera. Pero ahora Stephen Amell, el señor Flecha Verde, regresa al ring, y en esta ocasión como el heel de esta historia. En términos generales, él es el malo, el villano de esta historia. Por otro lado, la serie nos presenta al hermano menor, Ace Spade, interpretado por el actor Alexander Ludwig en su primer papel luego de Vikingos. Y en esta historia, él es la contraparte de su hermano. Él es el face, el bueno, el favorito de los fanáticos y el héroe de los más chicos. Y un punto de esto que me gustó mucho es que todo este primer capítulo se basa en la presentación y definición de todos los personajes que vamos a ver, y también de todo el ambiente de la lucha libre por el cual se rige esta serie. Nos muestran las diferencias entre la persona y el personaje dentro del ring, cómo son las cosas cuando el reflector se apaga, y este es un punto muy importante para todo el desarrollo de la serie. Y como tenía que ser porque no podía ser de otra manera, el personaje malo dentro del ring es un buen hombre, en cambio, el bueno es un desgraciado. What? Ya que es alguien que trabaja y se esfuerza constantemente, y en este primer capítulo me cayó re bien. Por otro lado tenemos al desgraciado de Ace, que tiene cada problema que podía tener. Literalmente todos los problemas que puede tener una persona, él los tiene solo. Desde alcohol, mal humor y unos polvos mágicos que quiero pensar que solo era harina. Esta serie, como era más que obvio en solo su primer capítulo, la disfruté al máximo. Es algo que esperaba demasiado y ahora por fin llegó. Y la verdad, creo que empezaron bastante bien. Tienen un elenco que con un buen desarrollo creo que le puede aportar mucho a la historia. Y lo más importante de todo es que están sabiendo cómo tratar bien el eje principal de toda la serie. Se puede notar el respeto que le tienen a un deporte como es la lucha libre. Aplicaron la terminología del lenguaje de la lucha libre y la verdad la explicaron bastante bien. Exploraron varias partes y piezas que forman un show. La preparación, el show en sí, el detrás de escena y lo que pasa cuando las luces se apagan, y esto me encantó. También hay un mini punto que me pareció bastante curioso, pero sí me gustó, y es que mientras el capítulo se desarrolla, la serie rompe varias veces esa línea entre ficción y la vida real. Esto para un fanático es muy fácil de reconocer, y acá es donde entra un punto realmente importante. Esta serie es de wrestling, es de lucha libre, hecha con y para fanáticos del deporte, y también en los próximos capítulos con luchadores profesionales. Pero se nota mucho que la serie no solamente se quiere quedar en eso. Creo que esta serie funciona muy bien como la serie ideal para un fanático de la lucha libre, pero también funciona como una muy buena serie dramática para cualquier persona. Nos ofrecen una propuesta bastante nueva. No son doctores, policías o bomberos, son luchadores y llegaron para buscar la oportunidad de quedarse. Hells empezó por críticas muy positivas de parte de los fanáticos y de la crítica especializada. Ya marcaron una línea de éxito. Ahora solo queda esperar si Hells puede resistir los golpes y aguantar el combate hasta el final del show, o simplemente poco a poco comienzan a caer. Por mi parte, la serie obviamente tiene todo mi apoyo y fe en que a partir de ahora las cosas solo van a mejorar. Pero eso solo lo va a decir el tiempo, y ahora toca esperar. Acordate que si te gustó el video puedes darle me gusta, suscribirte, compartirlo para que sigamos creciendo y comentarnos qué te pareció este video, y si viste el primer capítulo, qué te pareció el primer capítulo de Hells.